Yo quiero pasar a mostraros un poquito las últimas investigaciones o las que pueden ser más significativas en lo que para mí es una técnica muy bien estudiada y que representa una técnica básica o esencial dentro de lo que es el yoga, ¿no? Porque de alguna manera su práctica engloba esa cualidad sencilla que Patanjali nos dice de tomar y dejar, de disminuir de manera casi automática los procesos mentales que nos llevan a ese estado de nirodha y a ese estado del ser. Fijaros que este gráfico electroencefalográfico de diferentes áreas cerebrales, cada una de estas líneas expresa un área, un electrodo en el cerebro. Fijaros que son electroencefalogramas semejantes y parecidos. Pero fijaros el pie, un individuo de 18 años que lleva 4 meses meditando. Un individuo de 18 años que lleva 8 años meditando. Prácticamente el electroencefalograma es el mismo. Esto nos está dando una validez de que la práctica en sí misma, independientemente del tiempo, o casi independientemente del tiempo, porque no es exactamente así, pero sí muestra que hay dentro de la práctica un cambio electroencefalográfico, aunque uno no tenga demasiada experiencia en la práctica meditativa. Pero fijaros que en este otro gráfico, que confirma de alguna manera estos dos sutras que Patanjali nos dice, donde nos encontramos que el electro se realiza no ya durante la meditación, como el caso anterior, sino durante un periodo de descanso, pero con los ojos abiertos y no realizando la práctica meditativa de yoga. Nos encontramos con que el sujeto tiene la misma edad en ambos casos, es el mismo sujeto, pero fijaros la diferencia de electroencefalograma de uno y de otro. En este segundo, el que lleva 8 años meditando, nos encontramos con que su electroencefalograma, bien distinto a este, con los ojos abiertos, es muy parecido al que tiene durante la sesión de meditación. Esto involucra que en la medida en que yo prolongo en el tiempo con una regularidad las prácticas meditativas, mi cerebro va adquiriendo una manera permanente de funcionar semejante al interior de la meditación. Y esto es tremendamente importante y tremendamente práctico, porque significa que yo voy generando con cada año de experiencia, con cada año de práctica regular, un pozo en la neurofisiología, que es lo que en definitiva a mí me va a dar lugar a que viva esas cualidades que el yoga nos propone, esas cualidades de calma, esas cualidades de atención, esas cualidades de presencia y en definitiva o en última instancia esas cualidades de liberación del observador, de liberación del purusha. Vamos a repasar un poquito estas investigaciones. No son pocas, hay más de 600 estudios relacionados, ahora más que cuando estos 7 volúmenes con más de 4.000 páginas de documentación científica en numerosísimas universidades, centros de investigación, facultades de medicina se han ido realizando, artículos que se han publicado en numerosas revistas de ámbito científico y de prestigio internacional. Vamos a estudiar dos cosas. Por un lado la neurofisiología y por otro lado, si nos da tiempo, algo de la fisiología. Uno de los primeros estudios que se realizan es que los sujetos que están practicando meditación tienen un aumento significativo del flujo cerebral. Esto es tremendamente importante, porque cuando uno está activo,
normalmente la sangre está distribuida en la periferia. Si nosotros estamos activos con el cuerpo y con los sentidos, la sangre ¿dónde se va? Al órgano que nos permite relacionarnos, que es todo el sistema muscular, aquel que vehiculiza nuestra acción en el mundo. Cuando nosotros estamos descansando, entonces la sangre ¿dónde va? Cuando entramos en modo parasimpático, en modo de pausa, en modo de descanso, en modo de digestión, la sangre necesariamente va a los órganos relacionados con la restauración, que son los órganos internos, que tienen que ver con todos los órganos fundamentalmente viscerales y digestivos. Pero resulta que cuando la gente meditaba, los investigadores notaron que la sangre no estaba ni en los músculos, ni estaba de manera significativa en los órganos. ¿Dónde estaba la sangre entonces? ¿Dónde iba el flujo sanguíneo? Solamente podía haber un lugar, y era el cerebro. Y empezaron a confirmar que realmente el flujo del cerebro, dependiendo de las zonas, puede llegar a aumentar un 20% sobre los valores normales de flujo sanguíneo. Esto es tremendamente significativo por dos cosas. La primera es que la sangre va donde la necesitan. ¿Dónde se necesita? Donde hay más actividad celular. Por tanto, algo debería de pasar en el cerebro. Pero si además había una diferencia subjetiva de menor actividad, porque el sujeto entraba en un proceso de calma, ¿cómo es que hay mayor aflujo de sangre? La conclusión es que hay áreas del cerebro que se ponen en marcha, que se activan y que consumen ese flujo sanguíneo, y que son las que de alguna manera empiezan a ofrecer los resultados subjetivos de la práctica. Así que nos encontramos con que áreas del cerebro que habitualmente no se ponen en marcha o no se coordinan unas entre sí, se ponen en marcha, se coordinan cuando estamos en un proceso meditativo. El otro aspecto significativo es que el flujo sanguíneo va disminuyendo con la edad. Y nos encontramos con que una de las causas fundamentales del deterioro cognitivo asociado a la edad es la pérdida de flujo sanguíneo al cerebro. Cuanto menos flujo sanguíneo hay, más pérdida de neuronas vamos a tener. Cuantas menos neuronas hay y menos capacidad de interconexión de las neuronas, menos recursos cognitivos, emocionales, etcétera, vamos a tener. Así que si nosotros podemos aumentar de una manera tan evidente el flujo sanguíneo al cerebro, significa que vamos a mantener perfundido de alimento las neuronas, evitando su pérdida y mejorando nuestro desarrollo cognitivo con los años, en vez de ser justo al contrario de lo que acontece en esta sociedad. Es cierto que el mundo de las demencias seniles es muchísimo más amplio y hay muchos otros factores que intervienen, pero tenemos ya aquí en los procesos meditativos un elemento quizá clave de prevención y quizá de disminución de la intensidad de esos procesos degenerativos. Esto que es un cerebro visto desde arriba, con la parte frontal, esta es la naricita, la parte posterior y las dos orejas, aquí nos encontramos con que el sujeto se encuentra en reposo, con los ojos cerrados. ¿Y qué ocurre cuando uno cierra los ojos? Una de las áreas más grandes del cerebro que se encuentran detrás en el lóbulo occipital es la que procesa el sentido de la visión. La vista consume grandes recursos neuronales de nuestro cerebro, de tal manera que cuando nosotros cerramos los ojos, nuestra parte posterior del cerebro descansa y entra en lo que llamamos un modo alfa, ¿no? Que es esta coloración más anaranjada. Pero el resto del cerebro
sigue manteniendo una actividad, podríamos decir, de vigilia, una actividad de frecuencia o de ondas beta. Así que cuando nosotros empezamos a practicar meditación, vemos que toda esa frecuencia alfa se extiende prácticamente a la totalidad del cerebro. Pero resulta que no estamos durmiendo, resulta que estamos meditando. Eso significa que despiertos meditando, todo nuestro cerebro está en modo relajado y en modo pausa. Esto implica también consecuencias tremendas porque vamos a ver que ese modo de operar no consume o consume mucha menos energía y recursos energéticos y al mismo tiempo nos permite estar atentos y calmados. En este gráfico evaluamos la coherencia cerebral durante la práctica del yoga y quiero que os quede bien claro que práctica de yoga es sinónimo de meditación o meditación es sinónimo de yoga en el contexto de la tradición védica. Y aquí nos encontramos con una manera de procesar la coherencia, que son estas pequeñas montañitas o piquitos que lo que hacen es mostrar gráficamente el número de áreas o de neuronas que se conectan entre sí cuando realizamos diferentes actividades. Aquí veis que hay diferentes rangos de acción, ojos abiertos, ojos cerrados durante la meditación y un antes y un después, ¿verdad? Aquí nos encontramos, fijaros, que después de un día de aprender meditación, la frecuencia, la coherencia es muy pequeñita y se efectúa en solo un rango de frecuencias electroencefalográficas. Pero en la medida en que vamos aumentando el tiempo de práctica, nos encontramos con que dentro de la meditación el rango de frecuencias se va extendiendo cada vez más a otras frecuencias y aumentan las áreas del cerebro que se empiezan a conectar entre sí. A mayor tiempo, aquí estamos hablando de 2 años, nos encontramos con que esas frecuencias son mayores y la cantidad de neuronas involucradas funcionando coherentemente también es mayor, ¿no? Y fijaros la diferencia entre ojos abiertos y ojos cerrados en cada uno de estos meditadores, cuya única diferencia es el tiempo de práctica regular que conlleva. Este es un gráfico que más o menos expresa lo mismo. Los electrodos que veis aquí, las rayitas que lo conectan, indican la fuerza de conexión que tienen la activación. Es decir, que si hay un área que se activa al mismo tiempo, esas dos áreas se unen por una rayita. Fijaros que durante la práctica meditativa nos encontramos con que muchas áreas del cerebro empiezan a conectarse, mientras que cuando uno solo cierra los ojos apenas hay coherencia cerebral. Pero lo más interesante, fijaros, cuando se le pide al sujeto que realice una práctica, como es una tarea sencilla con el ordenador, resulta que el sujeto que no medita se desconecta, porque el cerebro percibe las cosas de manera singular o aislada. Dependiendo del estímulo, ciertas áreas del cerebro se conectan, pero el resto no se conecta, o sea, no se activa. Sin embargo, cuando nos encontramos con sujetos que meditan, empezamos a ver que en esa tarea, en ese ojos abiertos realizando tareas, se mantiene una coherencia de determinadas áreas cerebrales. A mayor uso del cerebro significa más recursos para enfocar una tarea. Si yo tengo una pequeña área que maneja una tarea, tengo los recursos que esa área me da. Pero si yo amplío los recursos que hay en mi cerebro ante la misma tarea, entonces empiezo a tener mayores recursos que me permiten no solo ser más eficiente, sino que me permiten extraer más significados y aprendizajes de eso que estoy experimentando o haciendo. Esto es más o menos lo mismo. ¿Veis la diferencia que hay entre los ojos abiertos
en un electroencefalograma y la práctica de la meditación, y sin embargo ese electroencefalograma apenas cambia cuando llevamos ya 9 años, en este caso, haciendo una práctica regular de yoga, de meditación. Es decir, que el cerebro empieza a incorporar de manera permanente un modo diferente de funcionar. Esta es una práctica que se efectúa sobre sujetos que han aprendido una técnica muy especial descrita en los Yoga Sutras de Patanjali, en el 3er capítulo del Vibhuti-pada, que es un capítulo muy especial destinado a una práctica que se conoce como Sanyama. Sanyama es una práctica bastante desconocida en el ámbito del yoga, pero que está perfectamente explicada y elaborada por Patanjali, y en concreto este sujeto está practicando un sutra, una técnica de Sanyama que permite que el cuerpo levite. Todo esto está descrito en el yoga, en los Yoga Sutras, y ahora se está investigando qué pasa en los sujetos que pueden dominar este tipo de prácticas. Evidentemente estamos hablando de sujetos avanzados de yoga o de meditación, y ocurre algo muy curioso que en esta técnica en concreto, y es la siguiente, ¿no? Cuando el sujeto empieza a practicar la técnica, en apenas 2 segundos antes de que el cuerpo dé un salto, se levante, sin participación muscular, resulta que hay un cambio dramático en el funcionamiento de su cerebro. Hay un aumento drástico de la coherencia cerebral en todas las áreas del cerebro, y justo en ese momento de máxima coherencia el cuerpo da un salto hacia arriba. Cuando sujetos deportistas han intentado hacer esos saltos, que evidentemente no requieren de la participación mental, pero que debido a que tienen un organismo entrenado pueden dar esos saltos, evidentemente el salto se produce, pero el cambio electroencefalográfico no se produce, y su neurofisiología no tiene nada que ver con lo que acontece en estos sujetos que están practicando estas técnicas avanzadas. Esto es lo que os decía del mayor uso de los recursos del cerebro. Cuando nosotros hacemos un estímulo en la piel, por ejemplo, un estímulo táctil, hay un área del cerebro a nivel parietal, que esta es la nariz, que esta es la parte posterior, ¿vale? Si yo estimulo el lado izquierdo del cuerpo, estimulo el hemisferio contrario, que es el hemisferio derecho, ¿de acuerdo? Y esta área azul denota qué áreas, qué neuronas se han activado ante ese estímulo, porque simplemente están actuando en la percepción de lo que acontece. Pero cuando un sujeto está meditando y lleva un tiempo de meditación, responde ante los mismos estímulos con un área muchísimo mayor, y fijaros el tremendo significado que tiene esto. Ya no responde con un hemisferio, está respondiendo con los dos hemisferios. Hoy sabemos que el derecho y el izquierdo tienen funciones y tareas bien diferentes, de tal manera que o somos muy analíticos y racionales o somos muy intuitivos, dependiendo de qué hemisferio pongamos en marcha. Pero si reaccionamos y respondemos con los dos, no estaremos integrando ambas posibilidades en la experiencia, no estaremos ganando riqueza de experiencia en la medida en que mayores áreas del cerebro se pongan en funcionamiento. Esto es una imagen tomada vista desde abajo. No es como si el sujeto estuviera acostado y estuviéramos haciendo una fotografía de la base del cráneo desde los pies del sujeto. Y esto no es, este es el mismo cerebro, la misma imagen, lógicamente en un sujeto diferente. No es un cerebro, no es un queso gruyère como parece, pero fijaros estos grandes agujeros que hay aquí. Esos agujeros denotan falta de actividad de esas áreas cerebrales. Falta de actividad significa que esas áreas no funcionan.
Y este es un sujeto que está, no recuerdo los pormenores del experimento, pero esta imagen está tomada de un sujeto muy violento, y fijaros cómo hay un déficit de actividad de un área que es fundamental y que luego veremos cómo se modifica durante la meditación, que es el córtex prefrontal, este que tenemos encima de los ojos y aquí en la frente. Cuando nosotros practicamos técnicas atencionales, nos encontramos con un resultado muy interesante, que es activamos el área frontal, en concreto este córtex prefrontal, y disminuimos todo el tema del funcionamiento de la activación profunda del cerebro, que es todo el sistema límbico. Y ahora vamos a ver qué importancia tiene eso en nosotros. Esta sustancia que se encuentra aquí, esto es la frente, ¿vale? Dependiendo de cómo esté de activo, va a tener una función reguladora o no del resto de las estructuras cerebrales. Hoy podemos decir que existen como 3 grandes cerebros en uno. Tenemos un cerebro posterior a nivel del tallo cerebral y del cerebelo, que es un cerebro que rige sobre todo los mecanismos de supervivencia. Todos los mecanismos que son básicos para la supervivencia y que son por tanto de carácter involuntario, la respiración automática, el latido cardíaco, la digestión, etc., tiene su anclaje en esta área profundamente inconsciente del cerebro. No tenemos un acceso consciente a esa área, salvo con técnicas muy especiales, Y eso tiene una razón de ser: esos mecanismos están sellados. Y eso el yoga también nos lo dice. Nos dice que hay determinados condicionamientos, samskaras o vasanas en la terminología del yoga, que están sellados, protegidos. Y esos se encuentran en el tallo cerebral. Luego nos encontramos un cerebro con el que nacemos totalmente desarrollado, porque el niño tiene que sobrevivir. Y por tanto ese cerebro es el que se encarga de la supervivencia, y ya nacemos completamente con ese cerebro desarrollado. Luego tenemos un segundo cerebro que está, digamos, en el centro de nuestra cabeza, que es todo el cerebro mamífero, todo el cerebro límbico fundamentalmente, aunque hay también otras estructuras. Ese cerebro no nacemos con él. No nacemos estructuralmente, pero no funcionalmente. Se pone en marcha en los primeros 2 años de vida. ¿A través de qué? A través del vínculo social. Es la relación con la mamá, con el papá, con el entorno, con los tíos, con los hermanos, que el cerebro mamífero, que el sistema límbico empieza a conformarse. Por eso esos primeros años de vida son tan importantes, porque van a dar lugar al patrón emocional con el cual nos vamos a relacionar el resto de nuestra vida. Y finalmente tenemos un tercer cerebro, que es el más reciente en toda la evolución filogenética de nuestra especie y de las especies en general, que es el cerebro humano, que es todo el tema de la corteza. Esa imagen donde vemos al cerebro todo arrugado, todo lo que estamos viendo es la corteza, y dentro de esa corteza, que es común a muchos mamíferos, nos encontramos con esta área de la frente, que es prácticamente patrimonio del ser humano, de algunos primates con muchísimo menos desarrollo que nosotros, y también de algo con los delfines, pero sobre todo es el ser humano que ha desarrollado tremendamente esta área o este córtex prefrontal. ¿Esto qué quiere decir? Que es lo genuinamente humano. Gracias a esta área nosotros somos los directores, los CEO
de nuestra vida. Es el área que se va a encargar de ¿qué? De planificar, de gestionar, de organizar, de aprender de nuestra experiencia, de controlar nuestras conductas, impulsos o emociones. Dependiendo de las diferentes áreas del córtex, nos encontramos con que se desempeñan funciones relacionadas con dos cosas que son fundamentales y a modo de síntesis, que son la capacidad de atención. La atención reside en el córtex prefrontal, es decir, que yo puedo seleccionar un rango de elementos a los que prestar atención y eliminar el resto gracias a la activación de mi córtex. Si esto no funciona bien, no puedo centrar mi atención, no puedo focalizar mi atención y por tanto tampoco puedo diseñar nada, no puedo atender, organizar, planificar, no puedo hacer nada de eso, no puedo ejecutar de alguna manera todo aquello que quiero ejecutar en mi vida. Y el otro aspecto clave del córtex es que nos permite la regulación emocional. Las emociones no se generan aquí, se generan dentro, en el sistema límbico. Pero este córtex es el que está encargado de la expresión, de la elaboración del mundo emocional y del mundo interno. Lo que a nosotros nos da vida es el mundo emocional. Nuestro tono vital viene de nuestra vida emocional. Y todos tenemos una vida emocional, pero algunos tienen más capacidad de expresarla que otros. Eso no depende del sistema límbico, depende del sistema del córtex. Cuando este está bien activo, la capacidad de expresar, de comunicar al otro mi mundo interior es mucho mayor que cuando esto no está. Y hoy sabemos que muchos problemas de la comunicación, de las relaciones de pareja y de las relaciones humanas, está en la incapacidad de poder comunicar nuestros estados internos. Si yo soy capaz de mejorar esa comunicación, indudablemente eso va a repercutir en una mejora de las relaciones. Y otro aspecto que tiene que ver con eso, no solamente en la expresividad de las emociones, tiene que ver con el control de esas emociones y con el control de los impulsos que provienen incluso del tallo cerebral, que provienen del cerebro más profundo, más primitivo y más inconsciente. Porque todos sabemos que la vida civilizada requiere de conductas especializadas y no siempre podemos dar rienda suelta a todo eso que surge dentro de nosotros. Si no tenemos una buena activación del córtex, ese mundo instintivo, impulsivo, emocional, sale constantemente al exterior, enturbiando, dificultando nuestra vida y nuestras relaciones. Así que por muchísimas razones es esencial que este córtex funcione adecuadamente. Cuando no lo hace, nos encontramos con problemas fundamentalmente de atención, una de cuyas expresiones o una de cuyos extremos es el trastorno por déficit de atención, que si os dais cuenta muchas veces va asociado a la hiperactividad, que es una dificultad en controlar los impulsos, en definitiva. El otro gran sistema que es modificado por la meditación, que es el sistema límbico. Mientras que cuando tenemos un trastorno del córtex tenemos una disminución de su activación y a través de la meditación producimos una mayor activación de esta área cerebral, en el sistema límbico ocurre todo lo contrario. A mayor activación, mayores problemas. Cuanto más activo está nuestro sistema límbico, más negativo es nuestro tono emocional. Más estamos sumergidos en el mundo emocional y en el mundo de ¿qué? En el mundo del placer y el dolor, del me gusta y del me disgusta.
Si nuestro sistema límbico está muy activado, ¿qué hacemos? Nos movemos siempre por lo que me gusta, aproximándonos a lo que me gusta y huyendo o rechazando todo lo que no me gusta. Es decir, ¿qué modula esto? Conductas apegadas al placer y a todo tipo de adicciones, conductas relacionadas con la agresividad y el rechazo de lo que no me gusta, conductas asociadas a estilos de funcionamiento depresivo o estilos de funcionamiento ansioso. Evidentemente, todo lo que tiene que ver con el sistema límbico tiene una profunda influencia también en el cuerpo, porque es en este sistema medio, en este cerebro medio, donde se encuentran los grandes núcleos del sistema neurovegetativo. El sistema neurovegetativo es el sistema involuntario que rige las funciones del cuerpo, el parasimpático que rige las funciones de reposo y de restauración, el sistema simpático que rige el funcionamiento de la activación. Así que todo lo que acontece en ese sistema límbico se traduce en el cuerpo en forma de ¿qué? De respuesta de estrés o de respuesta de relajación, en respuesta de bienestar o en respuesta de malestar si estamos sometidos a una excesiva activación límbica, ¿no? Y el otro gran componente de este sistema, además del sistema neurovegetativo, es el sistema hormonal. Así que, en definitiva, tanto el sistema nervioso vegetativo involuntario como el sistema de nuestras hormonas tiene que ver con una interfaz que pone en contacto un mundo subjetivo emocional con un mundo fisiológico a nivel corporal. Y es una línea de doble dirección. Las hormonas van a influenciar las emociones y viceversa. Por eso nos encontramos que las mujeres tenéis un sistema límbico de mayor activación que el hombre, porque también tenéis un sistema hormonal mucho más activo. Cuando nos encontramos con el síndrome premenstrual, nos encontramos con que hay una activación mayor del sistema límbico, curiosamente. Entonces nos encontramos con que hay una base fisiológica, endocrina, neurofisiológica que condiciona un estado emocional diferente en esos días del ciclo previos a la menstruación. Así que si yo puedo regular mi sistema límbico, porque cuando activo mi sistema prefrontal lo que hago es llevar a través de unas conexiones de inhibición de la activación límbica, lo que hago que es mantener regulado todo ese mundo emocional que es cuando se desajusta una verdadera tormenta electroencefalográfica y endocrina en el cuerpo. Nos encontramos, por tanto, que la meditación favorece un uso mucho más adecuado de estas dos grandes áreas que rigen nuestra vida. Bueno, aquí nos encontramos, ¿verdad?, con diferentes problemas: mal humor, depresión, interpretación negativa de la realidad, alteraciones del sueño, del apetito, sexuales, etcétera, 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 porque nuestra vida somática está anclada en el sistema límbico. Y todas las funciones digestivas, de descanso nocturno, de reproducción, un aumento del sistema límbico produce una disminución de la libido. Un vínculo afectivo produce determinadas conexiones neuronales a nivel límbico. Por eso una separación cuesta tanto de superarse, porque no es una cuestión solamente relacional. Es que cuando yo he convivido, y especialmente he convivido íntimamente, sexualmente con alguien, hago conexiones en mi sistema límbico físicas. Física significa que creo neuronas conectadas entre sí. Y cuando yo me separo,
esas conexiones siguen estando y requieren de un proceso de disolución que lleva su tiempo. Así que todo lo que acontece en el sistema límbico es fundamental para nuestra vida cotidiana. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Qué hora es? ¿Las 2? Bueno, entonces simplemente os voy a decir dos cositas de aquí y terminamos. Bueno, evidentemente, si nuestra neurofisiología se afecta, eso va a traducir, como digamos, por esas vías que vinculan el cerebro con el cuerpo, vías nerviosas y vías endocrinas, lógicamente van a haber una serie de cambios en el cuerpo, que son también tremendamente importantes, ¿no? En primer lugar, la respuesta que produce la meditación es una respuesta fundamentalmente parasimpática. Es decir, es una respuesta de relajación frente a una respuesta de estrés, que es la que habitualmente rige la vida cotidiana. Los parámetros que nos dicen que estamos en respuesta de estrés, como el ritmo respiratorio, ¿vale?, como la resistencia eléctrica de la piel o como el lactato en plasma, son indicativos indirectos de si estamos relajados o estamos activados. Esto quiere decir que estas sustancias tienen una vía doble, porque si yo os inyecto lactato en sangre, os produzco una crisis de ansiedad. Y si tenéis una crisis de ansiedad, vuestro lactato está alto. Entonces, cuando yo implemento una técnica atencional y veo que realmente el lactato en sangre disminuye, y significativamente con respecto a estar simplemente con los ojos cerrados, entonces me encuentro con que ya no es solo una experiencia subjetiva de relajación, es que mi cuerpo está realmente respondiendo con una respuesta de relajación. Y eso conlleva numerosos beneficios. Pero al principio, que esto eran determinaciones muy básicas, hay investigaciones últimas donde se ha comprobado que incluso los eritrocitos, los glóbulos rojos, tienen una disminución de su metabolismo. Los glóbulos rojos son los que transportan el oxígeno en sangre y son bastante independientes, es decir, van a su bola, y van a su bola con un motivo, es decir, son responsables de llevar el oxígeno a todo el cuerpo. Si no hay oxígeno, las células entran en muerte celular, por hipoxia o por anoxia. Así que evidentemente la naturaleza es muy sabia y dice, no, pase lo que pase en la fisiología, tú ni te enteres, tú haz tu función. Pero resulta que se mide el metabolismo de los eritrocitos, de los glóbulos rojos, y resulta que también bajan cuando estás meditando. Esto es muy importante y muy fuerte, ¿no? Hay una disminución clarísima de las hormonas del estrés, no solamente durante la meditación, sino también después. Hay una bajada del cortisol. El cortisol es la hormona que se produce como respuesta al estrés crónico fundamentalmente. Hay un estrés agudo, cuando yo tengo una mala noticia o tengo que enfrentarme a una entrevista de trabajo o a un determinado reto, sube mi estrés, sube mi adrenalina. Pero si yo tengo que lidiar con una situación conflictiva, sea la que sea, un acoso en el trabajo, un problema familiar crónico, etcétera, durante tiempo, yo tengo que entrar en un modo de resistencia donde se vehiculiza a través ¿de qué? De hormonas diferentes, y esa hormona fundamental es el cortisol. Y vemos que esa hormona baja y se encuentra en valores más bajos en la gente que tiene un proceso regular de tipo meditativo. Fijaros que hay una reducción importantísima de servicios médicos, hasta un 87% menos de hospitalizaciones por enfermedades cardiovasculares. Claro, el sistema cardiovascular es el órgano diana del estrés, ¿no? La adrenalina y la activación del sistema simpático tienen su órgano diana en el corazón y en la tensión arterial. Si yo dejo de estimular a través de la adrenalina y de una activación simpática ese órgano diana, fijaros
la cantidad de disminución que hay de hospitalizaciones en meditadores comparados con poblaciones de iguales características de la población normal. Y fijaros qué importancia tiene esto. Un 55% menos de hospitalizaciones o de enfermedad del cáncer. ¿Por qué? Porque el cortisol es el primer inmunodepresor que tenemos. Cuando el cortisol está alto de manera crónica, nuestro sistema inmune dice: no funciona igual. Con lo cual, si estoy inmunodeprimido, además de encontrarme mucho más sujeto a infecciones de todo tipo, me encuentro con que estoy pasando por alto las células mutágenas y cancerígenas que todos y cada uno de nosotros estamos produciendo y que son identificadas por nuestro sistema inmune y eliminadas convenientemente. Pero cuando nuestro sistema inmune está dormido, bajo el efecto del cortisol y de otras hormonas, pero especialmente del cortisol, nos encontramos con que eso no hay suficiente inteligencia, viveza en nuestro sistema inmune para estar al loro de qué se está produciendo dentro. ¿Vale? Y esto es lo mismo a nivel de enfermedades. Y por último, deciros que en la medida en que vamos alargando el proceso de práctica meditativa, nos encontramos con que hay un efecto de rejuvenecimiento de la fisiología, o al menos de enlentecimiento del envejecimiento. Hay unas investigaciones que no he traído aquí, donde se ve cómo afectan a la actividad de las telomerasas. Las telomerasas son las enzimas que hacen que los telómeros, que son los extremos de los genes, de los cromosomas, se mantengan intactos. Y hoy sabemos que el envejecimiento se produce por el acortamiento de esos telómeros. Las telomerasas son las enzimas que previenen del acortamiento de los telómeros. Hoy hay investigaciones que ven cómo hay un aumento de la actividad telomerasa en sujetos que meditan de forma regular. Fijaros, en este estudio se vio que aproximadamente había una reducción según el tiempo de meditación en sujetos que llevaban más de 5 años de práctica regular, y siempre hago énfasis en regular. No basta un curso de fin de semana, una práctica de fin de semana, sino que uno debe de incorporar el yoga y la práctica meditativa diariamente para que esto se vaya produciendo y efectuando. Nos encontramos con que la fisiología, digamos, es hasta 12 años más joven que lo que nos dice el carnet de identidad, ¿no? En sujetos de menos tiempo, pues lógicamente la reducción en el tiempo, o sea, en el envejecimiento, es más pequeña. Bueno, y aquí veis alguna de los parámetros que están asociados al envejecimiento, ¿no? Con el envejecimiento hay un aumento de la tensión arterial, las arterias se vuelven rígidas, hay arteriosclerosis, aumenta por tanto nuestra tensión arterial, nuestro umbral auditivo aumenta, dejamos de oír, nos volvemos cada vez más sordos, ¿verdad? Los sentidos en general empiezan a deteriorarse, aparece la vista cansada, la presbicia. Todo eso son indicativos de que nos estamos haciendo mayores, ¿vale? Hay una disminución del flujo sanguíneo cerebral, ¿vale? Y nuestros mecanismos de homeostasis, de adaptación, de regulación homeostática ante los cambios del entorno, cada vez es más pequeña en la medida en que nos vamos haciendo mayores. Pues resulta que sobre todos esos parámetros la meditación tiene un efecto de disminución de su impacto. Lo mismo ocurre con la bioquímica, ¿verdad? Con la coordinación, es decir, los reflejos. Cuanto mayores somos, menos reflejo tenemos, más tiempo de reacción tenemos. Sin embargo, sabemos que en la medida en que meditamos, mantenemos
casi intacto nuestro tiempo de reacción, nuestro rendimiento motor, etc., ¿no? ¿Qué decir de todas las cualidades de nuestra mente, ¿no? La memoria, el desempeño concentrativo o atencional, la creatividad, etcétera, 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 que lógicamente van disminuyendo con la edad. Y en definitiva, enfermedades que están asociadas a la vejez, porque hay que distinguir lo que es una vejez de la enfermedad. Es cierto que cuando tenemos 70, 80 años no tenemos el mismo cuerpo que cuando tenemos 20 o 30. Pero de ahí a estar enfermos es otra cuestión. Hoy la ciencia nos está diciendo que si tuviéramos un estilo de vida adecuado, si mantuviéramos una alimentación idónea, hiciéramos ejercicio regular, tuviéramos niveles bajos de estrés, satisfacción laboral, buenas relaciones emocionales, nuestra vida podría alargarse hasta el potencial genético que tenemos, que ronda los 120 años. Pero ¿quién llega a los 120 años? Muy pocos. El ritmo de vida, la sociedad, realmente no acompañan ese potencial genético de longevidad que tenemos. Pero si empezamos a instaurar ciertos cambios en nuestra conducta, y uno de esos cambios más eficientes y dramáticos es la práctica del yoga, resulta que nos podemos ir acercando cada vez más a esa longevidad y acercándonos bien, porque hoy el deterioro empieza a los 40. Así que muchos lo iniciamos hace ya tiempo, ¿verdad? Vamos deteriorando, pero si nosotros mantuviéramos esos estándares de vida, la ciencia, no el yoga, la ciencia nos dice que nos mantendríamos muy bien de salud hasta una edad muy avanzada, y el deterioro sería muy rápido e intenso, porque todos nos tenemos que ir, es indudable, ¿no? Pero en vez de irnos a lo largo de 30 o 40 años, poquito a poco, como quien no quiere la cosa, uno se iría con muy poco espacio de tiempo. En uno de los cursos que yo daba, había una alumna que comentó una cosa muy interesante. Tenía un familiar, su abuelo, que nunca había estado enfermo. Nunca había estado enfermo. Esto es realmente algo excepcional. Aquí se juntan dos cosas: una genética excepcional y un estilo de vida excepcional. A la edad de los 100 años se encontraba perfectamente bien. Él no necesitaba ir a ningún médico, seguía haciendo las labores habituales que siempre había hecho. Le preguntaban los nietos, los bisnietos: ¿necesitas algo? ¿Estás bien? Estoy bien, no necesito ir a ver a nadie, yo me encuentro muy bien y tengo ganas de hacer cosas, tengo ganas de vivir. Llegó un momento, a los 105 años, 105 o 107, no recuerdo, que dice, se levanta una mañana y les dice a su familia: no tengo ganas de vivir. Claro, esto fue una llamada de atención, ¿vale? Todo el mundo llamó a todo el mundo: oye, que el abuelo, que el bisabuelo ha dicho que no tiene ganas de vivir. Todo el mundo se reunió para ir a verlo y tal. Bueno, en 2 o 3 meses se fue. Eso es un potencial de salud llevado realmente a lo que tiene que ser, y no estar siempre con achaques, siempre con medicamentos, siempre con tratamientos, porque eso no es dignidad de vida, eso no es calidad de vida. Y el yoga tiene mucho, mucho, mucho que hacer por nosotros en calidad de vida, en salud y sobre todo en trascendencia. El yoga es un sistema diseñado para trascender la mente, para trascender lo que somos, y llevarnos a la experiencia del ser, llevarnos a la experiencia del observador. Y aquí os dejo. Muchas gracias por vuestra asistencia.